Benditos sean los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Benditos sean aquellos que lloran, porque para ellos habrá consuelo. Benditos sean los obedientes, porque ellos heredarán la tierra. Benditos sean aquellos con hambre y sed de justicia, porque van a obtener satisfacción. El reino de Dios es el núcleo de la predicación de Jesús. La expresión reino de Dios se repite alrededor de 81 veces en los evangelios y reino de los cielos unas 33 veces exclusivamente en el evangelio de San Mateo. Ambas expresiones designan la soberanía amorosa de Dios que se hace presente en la historia y promete su plenitud futura. El reino de Dios, visto desde el Jesús histórico y desde la reflexión teológica, es una realidad compleja y dinámica. John Mayer insiste en que Jesús debe ser comprendido como un judío aláquico, es decir, un maestro que se movió dentro de las discusiones sobre la ley y la vida religiosa de su tiempo. En los tomos 3 y 4 de Un judío marginal muestra cómo Jesús interpretó la ley desde la perspectiva del reino de Dios, proponiendo una visión exigente pero profundamente humana. El reino no era un sistema político ni una doctrina abstracta, sino una realidad dinámica que se manifestaba en la misericordia, la inclusión de los marginados y la radicalidad del amor. En el capítulo 36 del tomo 4, Mayer analiza los mandamientos de amor como núcleo de la enseñanza de Jesús. El doble mandamiento de amar a Dios y al prójimo y el mandato de amar a los enemigos resumen la manera en que Jesús entendía el reino, una vida transformada por el amor que cumple la ley en su plenitud. Así, el reino de Dios se convierte en una experiencia presente, no solo en una esperanza futura. John Mayer también subraya que el reino tiene una dimensión escatológica. Anuncia la intervención definitiva de Dios en la historia, pero esa intervención comienza ya en la acción y palabra de Jesús. Los milagros, las parábolas, las comidas compartidas son signos visibles de ese reino que irrumpe en medio de la vida cotidiana. Jesús actúa como un mediador del reino, no como el fundador de una nueva religión, sino como un profeta que revela el rostro misericordioso de Dios. Por otra parte, Larry Hurtado, en su libro Señor Jesucristo, complementa la visión histórica mostrando cómo los primeros cristianos entendieron el reino de Dios a través de la devoción a Jesús. Los capítulos 8, 9 y 10 revelan que la comunidad lo incluyó en sus oraciones, himnos y rituales, reconociéndolo como el Señor. Para ellos, vivir en el reino significaba reconocer la autoridad de Jesús en la vida comunitaria y en la relación con Dios. Hurtado subraya que esta veneración fue temprana y definió la identidad cristiana frente al judaísmo y al mundo grecorromano. John Mayer coincide con Hurtado al situar el mensaje del reino dentro del judeocristianismo del siglo I. Marcado por la esperanza de restauración y justicia, Jesús retoma esa expectativa, pero la redefine. El reino no llega por la fuerza ni por la pureza del ritual, sino por la conversión del corazón y la práctica del amor. En ese sentido, su enseñanza es profundamente revolucionaria, porque desplaza el centro de la religión desde el templo y la ley hacia la relación viva con Dios y con los demás. El reino de Dios, según Mayer, es la clave para entender tanto la identidad de Jesús como su destino. Su anuncio del reino lo llevó a confrontar las estructuras religiosas y políticas de su tiempo, y esa confrontación desembocó en su muerte. Sin embargo, Mayer muestra que la fuerza del reino no se detiene en la cruz. La fe de los discípulos en la resurrección confirma que el reino sigue actuando, transformando la historia desde adentro. Por su parte, José Antonio Pagola sostiene que el centro absoluto de la vida y del mensaje de Jesús fue el reino de Dios. Jesús no aparece principalmente como un maestro de doctrina, un reformador religioso o un legislador moral, sino como un profeta convencido de que Dios está actuando ya para transformar la realidad humana. Y es que debemos comprender una cosa sobre Jesús y los primeros cristianos. Tal como indica Londoño en Para comprender el Nuevo Testamento, los primeros cristianos no buscaban sustituir a la religión judía. Ellos no utilizaban términos como Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Biblia judía, etc. Cuando se escriben los evangelios, no se busca escribir una nueva Biblia o un Nuevo Testamento. El objetivo de los testamentos es, tal como dice Londoño, proveer escritos para pastorear a las comunidades en diferentes lugares del Imperio Romano. Por eso podemos entender que Jesús no busca crear una nueva religión o brindar enseñanzas alejadas de la fe judía.
Aquello que Jesús describe como el reino de Dios es una idea teológica sumamente revolucionaria que nace a partir de su entendimiento de la fe y la palabra de Dios. No es una declaración de la fundación de una nueva religión o de un nuevo dogma, sino un mensaje que se liga a las enseñanzas ya existentes. Como nos dice Pagola, la causa a la que Jesús dedica en adelante su tiempo, sus fuerzas y su vida entera es a lo que él llama el reino de Dios. Aunque si bien el objetivo de Jesús no era dar un mensaje político, es innegable el impacto que ese mensaje puede tener en estas áreas, más aún conociendo el contexto de Jesús, el cual nace, crece y vive en un mundo sumamente desigual. Se rodea de los marginados, es alguien que aboga por los pobres, se interesa por el oprimido y lamentablemente termina siendo una víctima de ese sistema desigual. Jesús decide actuar principalmente entre los campesinos y sectores marginados de Galilea, porque ahí encuentra a los que más sufren la opresión económica y política. El reino no se presenta como una promesa abstracta para el más allá, sino como una esperanza concreta para quienes sufren hambre, deudas, pobreza y exclusión. Pagola resume esta idea señalando que Jesús proclama que el Dios viene para ellos. Jesús está dando un mensaje esperanzador. El Dios del reino no es un soberano distante, sino alguien que toma partido por quienes sufren injusticia. Pagola cita la tradición bíblica que inspira a Jesús. Él hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. Pagola nos recuerda que Jesús carece de poder político y militar, no busca tomar al poder ni mucho menos crear una rebelión armada. Sin embargo, con solo su palabra pudo luchar contra esta opresión causada por aquellos en el poder. El mensaje de Jesús posee una profunda crítica política. Jesús cuestiona el orden social existente, la opresión de Roma sobre el pueblo. El gobierno de Herodes favorecía a las élites y olvidaba a la gente común, los cuales vivían endeudados. Ante esta situación, el mensaje de Jesús anuncia otro tipo de sociedad, anuncia el reino de Dios, anuncia un cambio y que Dios viene para ellos. Como nos dice Pagola, la actividad de Jesús en medio de las aldeas de Galilea y su mensaje del reino de Dios representan una fuerte crítica a aquel estado de las cosas. Para Pagola, el reino de Dios es el corazón del proyecto de Jesús. No es simplemente una realidad celestial ni exclusivamente religiosa. Es la intervención de Dios en favor de los pobres, los excluidos y las víctimas de la injusticia. Según Carmen Bernabé, para comprender a Jesús y al cristianismo primitivo hay que observarlos desde la marginalidad, no desde el poder. Sostiene que Jesús construyó una alternativa social, religiosa y simbólica frente a los sistemas dominantes de su tiempo. El reino de Dios aparece como un tercer espacio, una realidad alternativa desde la cual imaginar y practicar formas diferentes de vivir, relacionarse y organizar a la sociedad. Dicha marginalidad de la que habla Bernabé no debe ser comprendida como algo malo o una derrota, sino como una marginalidad asumida voluntariamente. No se trata de una exclusión que se desea abandonar para integrarse al poder dominante, sino de una posición crítica desde la cual es posible imaginar una alternativa, siendo el reino de Dios mismo un espacio alternativo. Desde esta perspectiva, el reino de Dios aparece como una propuesta social y política que desafía las estructuras imperiales, religiosas y culturales que organizaban la vida en Palestina. Jesús no propone simplemente una reforma religiosa, sino una nueva manera de comprender a Dios, a la comunidad y al ser humano. Uno de los elementos más innovadores de la propuesta de Jesús es la creación de una comunidad alternativa. Bernabé la define como una comunidad de resistencia, que funciona como una familia de sustitución. La importancia de esta comunidad es que cuestiona algunos elementos de los pilares fundamentales de la sociedad. En ella los vínculos de sangre dejan de ser el criterio principal de la pertinencia. La sociedad se extiende más allá del parentesco biológico y se construye sobre los valores del reino. La formación de esta comunidad posee una clara dimensión política. No se trata simplemente de un grupo religioso, sino de un espacio social donde se experimentan nuevas formas de convivencia que contradicen a las lógicas dominantes. Y es que, en su totalidad, el reino de Dios es lo opuesto a todo lo que era la sociedad de ese momento. Rafael Aguirre, en El llamado reino de Dios y el mensaje de Jesús, señala que la dimensión sociopolítica del reino también se manifiesta en la transformación de los valores que organizan la vida social. Aguirre destaca que Jesús propone una lógica radicalmente diferente a aquella que domina en el mundo.
Las sociedades humanas suelen estructurarse en torno al poder, la riqueza, el prestigio y la competencia. Jesús invierte esta escala de valores. En sus enseñanzas, los pobres son declarados bienaventurados, los últimos ocupan los primeros lugares y el servicio se convierte en un criterio de grandeza. Esta inversión posee consecuencias políticas profundas. El reino cuestiona los mecanismos mediante los cuales las sociedades justifican las desigualdades y distribuyen el poder. La lógica del interés personal es sustituida por la lógica del don. La búsqueda de privilegios cede espacio a la preocupación por el bien común. Prometeo es un titán de la mitología griega, reconocido por robar el fuego sagrado a los dioses del Olimpo y entregárselo a la humanidad. Esto otorga a los humanos la capacidad de progresar técnicamente y civilizarse. Franz J. Hickenlambert identifica en el mito de Prometeo uno de los fundamentos simbólicos más importantes de la modernidad, aunque, sin embargo, su interés no se concentra en el mito griego original en sí, sino en la transformación que este mismo experimenta desde el Renacimiento y que terminan convirtiéndolo en una expresión de la emancipación humana. Según Hickenlambert, la modernidad transforma a Prometeo en una figura humana rebelde que se enfrenta a los dioses en nombre de la libertad y la autonomía. El punto culminante de esta reinterpretación aparece en la lectura que Karl Marx realiza del mito. Hickenlambert destaca que el joven Marx introduce un elemento completamente novedoso, el discernimiento de los dioses. Ya no se trata simplemente de una rebelión contra la divinidad, sino de distinguir entre aquellos dioses que reconocen la dignidad humana y aquellos que la niegan. Marx establece una sentencia contra los dioses que no reconocen la autoconciencia humana como valor supremo, convirtiendo la defensa del ser humano en un criterio de la verdad religiosa y política. Esta transformación resulta decisiva porque desplaza el conflicto religioso desde el cielo hacia la tierra. La importancia del prometeísmo reside precisamente en esta reivindicación de la dignidad humana como criterio supremo de justicia. La rebeldía prometeica no significa la negación de toda trascendencia, sino la negación de cualquier divinidad que exija sacrificios humanos. Por ello, el prometeísmo que practica Hickenlambert no es individualista ni narcisista, es una afirmación ética de la humanidad concreta frente a las estructuras que la oprimen. El discernimiento de los dioses constituye uno de los conceptos más originales de Hickenlambert, inspirado tanto en la tradición bíblica como en Karl Marx. El autor sostiene que la historia humana está marcada por una permanente confrontación entre ídolos y proyectos de liberación. La cuestión fundamental no es la existencia o inexistencia de Dios, sino la identificación de aquellas divinidades que promueven la vida y aquellas que la destruyen. Hacia una crítica de la razón mítica, Hickenlambert afirma que la modernidad produjo nuevas formas de idolatría. El mercado, el dinero y determinadas concepciones del Estado adquirieron un carácter sagrado y comenzaron a exigir sacrificios humanos en nombre de su funcionamiento. Estas instituciones fueron presentadas como realidades absolutas e incuestionables, situándose por encima de necesidades concretas de las personas. Es aquí donde el reino de Dios toma un significado y papel fundamental en la actualidad. Según Hickenlambert, Pablo de Tarso expresa el contenido fundamental del reino de Dios cuando proclama que ya no hay ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Esta formulación no elimina las diferencias humanas, sino que niega su utilización como fundamento de discriminación. En consecuencia, el reino de Dios representa una sociedad en la que las diferencias dejan de convertirse en mecanismos de dominación. Hickenlambert interpreta esta visión como una formulación temprana de los derechos humanos. No se trata simplemente de normas jurídicas, sino de un horizonte de convivencia que reconoce la igualdad radical de todos los seres humanos. Desde esta perspectiva, el reino de Dios es la expresión religiosa de una sociedad fundada en la justicia y la dignidad universal. Por ello, Hickenlambert sostiene que Jesús y Pablo descubren los valores del reino no mediante revelaciones externas, sino a partir de la experiencia concreta de las convivencias humanas. El reino surge cuando los valores presentes en las relaciones humanas son pensados en su máxima realización posible. El reino de Dios no es simplemente una metáfora, es un mensaje profundo que impacta en la vida de diversas maneras. Puede ser político, social, de dignidad humana, de comunión, pero sobre todas las cosas es de amor. Es un mensaje de amor impartido por una persona que amó profundamente a la humanidad. Un mensaje de liberación dado por aquel que sin necesidad de empuñar un arma, sin necesidad de violencia,
logró una revolución histórica que hasta día de hoy sigue impactando en la vida de miles de personas. El reino de Dios puede manifestarse desde los aspectos más cotidianos. Puede ser un gesto de solidaridad, así como también puede ser la lucha por la dignidad humana. Puede ser la esperanza compartida de algún día llegar a un mundo mejor, donde ya no haya ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ni judío ni griego. El reino de Dios es un llamado a seguir a aquel que amó profundamente al mundo, un llamado a la búsqueda de la dignidad humana y un llamado a la libertad. ¿Usted ve a Cristo como un revolucionario? Revolucionario el Cristo, el mayor de todos los tiempos. No ha habido otro como él. De ninguna manera. Él consigue desconcertar al mundo. Él, que no es un celota, es decir, que no es de la resistencia frente al poder romano. Él, que no es tampoco un conformista ni un colaboracionista, muere como un terrorista. Muere acusado prácticamente de terrorismo. El que puede defenderse, no se defiende. El que puede responder hasta esa tremenda pregunta, ¿qué es la verdad? Podría haber dicho yo, no lo dice. Se calla. Él consigue lo más innovador que había habido hasta entonces, romper la ley del talión, el ojo por ojo y diente por diente.